Bienvenido, esto es Observatorio Cultural. Yo soy Anel Pérez y vamos a estar hablando hoy sobre lectura, juventud y democracia. Un tema que obviamente este año nos ocupa específicamente, y cuando pensamos en jóvenes nos preguntamos de dónde sacamos la idea de cómo ser un usuario electoral y de qué es eso que es la democracia. Entonces, para el programa de hoy tengo a tres invitados a los cuales me da muchísimo gusto presentar. José Antonio Pérez Islas, bienvenido. Tú estás aquí en calidad de sociólogo y como coordinador o director del Seminario de Investigación sobre la Juventud que tiene la UNAM. Así es. Bienvenido, José Gracias. Antonio. Rocío, bienvenidísima, me da mucho gusto que estés con nosotros. Rocío Martínez, filósofa, profesora, editora y especialista en medios digitales. Bienvenida, Muchas Rocío. gracias. Y Carlos Rodríguez Arrechavaleta, profesor de la Ibero, autor y especialista sobre democracias, maestro también que nos va a ayudar mucho a entender en estos procesos de grupos con jóvenes, a entender cómo es el proceso de construcción de democracia y de ciudadanía. José Antonio, me gustaría empezar contigo a preguntarte, en el terreno de este seminario que se dedica a investigar la juventud en sí misma, ¿cuál es la idea que tú dirías que tienen los jóvenes sobre la democracia? Este concepto tan grande y tan abstracto que de pronto puede ser. Claro, yo creo que ahí habría que ir pensando los diferentes contextos donde los jóvenes se desarrollan, ¿no? Y en realidad tendríamos que cuestionarnos si este concepto tiene una realidad práctica para los jóvenes, porque nuestras familias no son nada democráticas, nuestras escuelas no son nada democráticas, y entonces de repente queremos que eso que debería de ser un aprendizaje natural en la familia, en la escuela, se refleje, por ejemplo, en los momentos electorales, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que ahí hay un gran déficit, ¿no?, de trabajo en torno a los jóvenes sobre este concepto de democracia. De hecho, hay encuestas, ¿no?, el Latino Barómetro les pregunta qué prefieren si tuvieran dos opciones, democracia o mejora económica. Y la realidad es que todos se van por la mejora económica, en detrimento de la propia democracia. ¿Y ¿no? esto, Carlos, crees que tiene que ver con el conocimiento y desconocimiento de la democracia, del concepto de democracia? Porque tú, en lugar de hablar de la democracia, hablas de las democracias. Más que las democracias, yo hablaría de democratizaciones, con la democracia como proceso. Generalmente en la literatura, y esto voy a tratar de conectarlo con la parte vivencial, ha habido un énfasis sobredimensionado en el aspecto, en identificar la democracia con el aspecto procedimental, con la regla, sobre todo con la regla electiva. ¿Qué es lo que ha pasado en América Latina? Que posterior a las transiciones de la década del 80, toda la década de los 90 y lo que llevamos de 17 años posteriores de democratizaciones, el grado de insatisfacción, como decía, que se refleja en el Latino Barómetro, en el Cono Sur, incluso en democracias con cierto nivel de madurez institucional, como la chilena, es muy elevado. Esto quiere decir que sobredimensionamos en las democratizaciones latinoamericanas, sobre todo, el aspecto integrativo, el incentivo, las reglas, los diseños institucionales, y no le prestamos suficiente atención a los procesos de empoderamiento cívico, a la construcción de valores democráticos, a la creación de espacios diversos en instancias múltiples de deliberación y de construcción de consensos. Y esto lo estamos viendo que empieza a ser crisis en algunos países más que en otros, en el Cono Sur, en entornos, digamos, que históricamente se han caracterizado por ser clientelares, muy autoritarios, porque, como bien decían, la democracia es una actitud, y es una actitud que no es ocasional, es decir, no es cada 4 años votar, sino es algo mucho más complejo. Es una práctica, como lo dijo José Antonio. Rocío, y en este marco, ¿cómo es que la lectura incide o no en la creación de pensamientos políticos desde la práctica hasta la teoría? O sea, en tu condición de filósofa, en tu condición de editora, ¿cómo se piensa la democracia en los libros y qué tiene que ver la lectura con la construcción del concepto?
Claro, yo creo que ahorita estamos justamente en una época de muchos datos y creo que eso les pasa a los jóvenes. O sea, están informados parcialmente porque tenemos circulando mucha información a través de las redes, porque tenemos pequeños fragmentos de conceptos. Por ejemplo, pensar no solo la democracia, qué es la izquierda, qué es la derecha, qué es el populismo. O sea, y creo que en ese sentido falta profundizar un poco. Y los libros pueden ser una herramienta para subirle el tono al debate, para subir los parámetros de discusión en los jóvenes mismos, que yo creo que sí se quieren construir un país o quieren imaginarse un país que van a ejercer, de hecho, cuando uno va a votar o cuando piensas la democracia. O sea, la democracia es el gobierno, pero también es la ciudadanía y es la manera en que vives tú esa política dentro de la ciudad. Entonces creo que sí hace falta la referencia más pensada, la discusión más informada y no solamente la fragmentaria que viene mucho de nuestro contexto digital, ¿no? Claro, es un concepto, José Antonio, la democracia, que se va creando quizá a través de una educación cívica, de una práctica doméstica, de una serie de contextos culturales y sociales también, ¿no? Es frecuente hablar de democracia en las charlas de café, lo que sea. ¿Cómo considerarías, José Antonio, que se construye en la juventud mexicana el pensamiento o la práctica democrática? Es decir, tú nos decías hace un momento cuántos millones de jóvenes van a votar por primera vez. Alrededor de 6,5 millones de jóvenes. ¿Cómo y qué recursos tienen estos casi 7 millones de jóvenes? ¿Qué herramientas tienen? Rocío lo decía, hay una serie de herramientas digitales en los medios, unas certeras, otras absolutamente desatinadas. En ese sentido, ¿cómo crees que está construyéndose o no una guía, una orientación? Yo creo que, no sé si decirlo con la palabra, pero me parece que hay como actitudes esquizofrénicas en torno a la democracia, ¿no? Porque me parece que, por una parte, cada vez los diferentes sectores juveniles están inmersos en procesos cada vez más dialógicos, más democráticos. El asunto de la pareja, el asunto del mercado de trabajo para las mujeres, la distribución de los roles de género en los hogares, etcétera, etcétera. O sea, hay un momento que, digamos, la realidad los enfrenta a una relación distinta a la que se venía desarrollando. Pero por otra parte tenemos procesos, digamos, de la política formal que cada vez se alejan más de estos sectores juveniles, ¿no? Donde los partidos políticos no les dicen gran cosa a los jóvenes, donde los procesos electorales son procedimentales y no significan, francamente, ningún cambio, ¿no? Lo hemos visto con los cambios de partidos que llegan a la presidencia en este siglo, ¿no? No ha significado en la realidad de los jóvenes un cambio drástico. Y entonces trabajamos en dos caminos totalmente diferentes, ¿no? Uno, que la realidad les va, digamos, imponiendo, les va haciendo trabajar de otra manera, ¿no? Las relaciones, sobre todo de género, ¿no? Han contribuido a esto. Y la otra es una serie de instituciones que cada vez abren yo siempre lo he dicho, es como una gran supervía muy cara, ¿no? Que cuesta mucho mantener a los partidos políticos, que cuesta mucho las elecciones, los procesos electorales, que cuesta mucho la difusión de estas ideas, que finalmente a nadie, y menos a los jóvenes, les hace ruido ni siquiera en los oídos, ¿no? Claro. Y por otro, ¿no? Hay una serie de caminos quizá vecinales, ¿no? Que tiene que ver con esta construcción cotidiana en el hogar, en la escuela, en las relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Y ahí, Carlos, perdón. No, y nada más para terminar la idea. Y yo creo que una parte central de esta nueva apertura, de este nuevo camino, son toda la cuestión de las redes sociales, ¿no? Y, bueno, yo iba a preguntar a ti, Carlos, pero continuamos con el tema de las redes sociales. ¿Qué tienes que decir sobre esta especulación que se hace en las redes sociales
sobre la, Sí, sobre las la manera en la... fake news, exacto. todas estas cosas falsas. Me gusta mucho lo que acabas de decir, precisamente porque hay dos vías, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera lo saben. O sea, en el momento en que puedes participar en las redes, es una comunicación bilateral, y eso ha cambiado mucho la manera de comunicarse, pues hay como una oportunidad, o al menos es una nueva utopía democrática donde todos tenemos las mismas oportunidades. Pero en la realidad... Bueno, todos los que tienen internet, todos los que tienen que tienen una capacidad de diálogo en internet, que no son, y habilidad la para usar. oportunidad de hacerse un perfil, por ejemplo, o un dispositivo, por rústico que sea, que se pueda conectar a internet, por ejemplo. Pero luego en la práctica eso no es exactamente así, o sea, ganar la visibilidad, entrar realmente en la discusión, aprovechar las herramientas digitales para el conocimiento, eso ha sido de alguna manera también una utopía que se nos derriba, porque en realidad pues tenemos muchos filtros, grandes monopolios, o sea, no estamos ejerciendo la democracia como se pensaba en ese espacio virtual. Claro, y en ese sentido, Carlos, tú dices ahora, bueno, hay que tener una serie de habilidades para pensar la democracia, para hablarla, para insertarnos en el mundo de los twitters, de las páginas y demás. Pero ¿en dónde se construye y por qué creemos que es un capital de la educación y del educado? O sea, ¿por qué hay que tener una licenciatura para saber de la democracia? ¿Dónde está el resto de la información de la democracia más allá de las aulas? Mira, no es una idea nueva. Realmente los estudios de comunicación política desde hace muchas décadas, la Escuela de Michigan, por ejemplo, ha demostrado que el ciudadano promedio no tiene un conocimiento exhaustivo por diversas razones de todos los temas públicos. Generalmente, la comunicación política siempre ha funcionado desde una perspectiva, digamos, desde una construcción. Los temas públicos se construyen desde una perspectiva estereotipada, relativamente estereotipada, o más o menos estereotipada. Y eso tiene que ver con no solo la capacidad de los políticos para comunicar, para construir agenda legislativa o el Ejecutivo, digamos, deliberar o plantear temas, sino también tiene que ver con la pluralidad, la autonomía del sistema de medios, la diversidad. Vamos a quedarnos en este tema del sistema de medios para regresar a abordar estos temas. Esto es Observatorio Cultural, estamos hablando sobre lectura, juventud y democracia, cómo se construye la ciudadanía a través de los libros. Vamos a estar regalando libros el día de hoy, así que por favor inclúyase en nuestras dinámicas en redes sociales con el hashtag Pensar la Democracia. Volvemos en un segundito. Estamos de regreso aquí en TV UNAM hablando sobre lectura, juventud y democracia. Les recuerdo que hoy vamos a regalar una serie de libros que nos trajo Rocío Martínez, muchas gracias, para usted, así que participe en nuestras dinámicas en nuestras redes sociales con el hashtag Pensar la Democracia. Carlos, te interrumpí un poquito antes de irnos al corte, pero estábamos hablando de un tema que es sustantivo, que es en dónde se construye la idea de la democracia, más allá de las prácticas cotidianas y más allá del aula. Es decir, las universidades son un espacio de referencia a la democracia, todo aquel que ha pasado por una licenciatura, y el resto de toda la población. Sí, básicamente la idea era la calidad de la información política, era la idea de fondo. En este sentido decíamos que, bueno, los políticos construyen agenda, presentan temas, los rodean de consideraciones discursivas, los medios juegan un papel también muy importante, el enfoque que le dan a estos temas, las coberturas, la diferenciación de los medios, el nivel de diferenciación, y en este sentido, pues, en las últimas décadas, 2 décadas, el creciente papel que viene jugando el Internet, las redes sociales, lo que se conoce como ciudadanía digital, sí. Hasta dónde hay sectores de la sociedad civil que tienen capacidad, habilidad para constructivistamente, porque eso es importante decirlo, constructivistamente acceder a redes virtuales y construir información con un sentido cívico, es decir, con una orientación pública, asociativa, vinculante y finalmente movilizativa en la esfera pública, tener un impacto político. Y nos faltaría nada más el elemento de, y ya con esto yo creo que es fundamental, el activismo cívico. Es difícil, redondeando la idea, cuando es importante relacionar la calidad de las elecciones con las prácticas sistemáticas y la construcción de legitimidad
de las percepciones. Lo que quiero decir es que cuando sectores importantes, sobre todo jóvenes, perciben que las elecciones no son lo suficientemente legítimas, equilibradas, inclusivas, pues evidentemente cuesta mucho exigir valores de colaboración, deliberación, participación. Exacto. Y ahí quisiera preguntarte, José Antonio, si en tu seminario de investigación sobre la juventud encuentras o no un desencanto en estos millones de jóvenes que no creen en la democracia o que creen poco en su voto. Yo creo que hay un estereotipo. Los famosos millennials, hace rato decíamos que no existían y en realidad no existen, ¿no? Es una etiqueta creada fundamentalmente desde los medios. Pero me parece que la mejor muestra que tenemos es hace poco, ¿no? Los sismos de septiembre, que de repente vemos una explosión de participación juvenil, ¿no? Y entonces todo el mundo se sorprende como si fuera una cosa extraordinaria. No, fue extraordinario por el evento, pero en realidad lo que ha hecho este desapego de la política formal es que ha conducido hacia otras cosas la participación juvenil. Y yo creo que hay temáticas, el asunto indigenista, el asunto de la diversidad sexual, el asunto de la ecología, ¿no? Han sido momentos centrales y intereses particulares de muchos jóvenes. Hay un estudio que hace una organización precisamente de sociedad civil, la OLIN, que hace un índice anual de participación juvenil, ¿no? Y estamos alrededor entre el 26-29% de participación juvenil que se da sistemáticamente en temas que les interesan a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que otro de los elementos, lo que precisamente decían, o sea, esa opción de las redes sociales, esa opción que da hablar de tú a tú en el Internet, facilita precisamente otro tipo de participación, ¿no? Facilita otro tipo de participación y también algo que tú decías, Rocío, que es el famosísimo fake news y esta sensación devastadora y hasta el no sé cómo se diga, los troles o el troleo en los medios digitales que lo ocupan mucho los chavos, ¿no? También. ¿Cómo lo sientes tú en este mundo digital, esta participación, este activismo, este incentivo de participar en el mundo digital? ¿Con qué códigos éticos? Sí. Es que creo que nos falta, o sea, es un proceso abierto que está empezando para todos, porque para el Homo sapiens lo que lleva el Internet, que son 3 décadas prácticamente, pues es muy poco y las redes sociales son de este siglo, ¿no? Y justo cuando mencionábamos 2009, decíamos la primera generación que cumple 18 años de nacidos en el 2000, ¿no? Entonces, que ya realmente nacen inmersos en lo digital y entonces quizá no tienen esta perspectiva de generación bisagra, pero que al mismo tiempo es como muchas de sus prácticas existen en el mundo virtual y hay una manera de acostumbrarse a los contenidos breves, quizá que corren al modo de a la brevedad, a la inmediatez. Hacia la inmediatez, ¿no? En tiempo real. Y entonces falta darse tiempo para la reflexión, incluso les cuesta a veces concentrarte en ciertas lecturas mucho más amplias. Entonces creo que ahí entra la parte de la lectura, del arte, de muchas otras maneras de comunicarse que conectan la parte empática, o sea, justo estas 2 vías que decías, ¿no? La parte política y la parte cotidiana. Quizá en el arte y en la cultura se condensan las dos, porque está tu parte de reflexión, de capacidad crítica, de capacidad de selección, que falta reforzarles justamente porque hay muchos datos y ahora solo falta seleccionarlos, o sea, tenemos mucha información y hay que saber destacar cuál importa y cuál no, ¿no? Qué información es viable, cuál no, y clasificarla y reinterpretarla para hacer sus propias posturas, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿cómo saber qué lecturas, qué autores, qué libros, a quién me pongo a leer si soy uno de estos chicos que van a votar por primera vez o no, o simplemente me quiero enterar mejor de mis derechos, de mis capacidades? ¿Y qué relación encontramos aquí? Esta es una pregunta para el que la quiera contestar. ¿Cómo se relaciona el arte y la literatura con la construcción de los ciudadanos y con la construcción del propio concepto y práctica de la democracia? Yo creo que desinformalizar la educación sobre
temas públicos, temas políticos, sobre valores democráticos, yo creo que juega un papel muy importante. A esta generación realmente le cuesta mucho, como decían, la reflexividad y es mucho más iconográfica. Entonces, yo creo que la calidad democrática depende mucho de la capacidad que tenga una sociedad para generar espacios educativos que muchas veces no van a ser tan formales como el aula, pues van a estar mucho más vinculados a comunicativos, quizá más que educativos, ¿no? Comunicativos, a intereses muy específicos, diferenciados, sectoriales, donde el factor motivacional y la cercanía, de ahí la importancia de la categoría vida cotidiana, que se ha recuperado en la sociología. Yo creo que la calidad de la democracia en general depende mucho del desarrollo de nuevas formas informales, más vinculadas, repito, a los espacios de la vida cotidiana de los jóvenes que se puedan implementar y desarrollar. Claro. Y en este sentido la lectura es fundamental. Y Rocío, específicamente para ti, en este espacio donde la lectura construye ciudadanía porque nos obliga a tomar una posición o a reconocer una posición de un autor con el que puedo estar de acuerdo o no, ¿cuál es este movimiento que ustedes han hecho en el Fondo Cultura Económica, pensar la democracia, que me gusta mucho como concepto y como práctica, pensarla? ¿En qué consiste este procedimiento, este hashtag famoso, pensar la democracia? Hashtag pensar la democracia es justamente pensar en nuestro catálogo entre novedades y reimpresiones, como para que de una manera multidisciplinaria, o sea, no solo libros de política, sino de filosofía, de historia, de arte, de literatura, haya una selección amplia donde los lectores puedan acercarse y leer autores que les ayuden a construirse una idea democrática, como decía, reconocer ciertas cosas, o sea, no solamente el conocimiento o estar de acuerdo con una postura o con otra, sino más bien hacerse un amplio espectro que no solo tiene que ver con la política, sino con todas las disciplinas y todas las áreas, a través de los libros, de una selección amplia, que incluso tenemos ahí una invitación a quien quiera leer nuestros libros y hacer una micro reseña, versión tweet en 280 caracteres, para que justamente los lectores contagien a otros lectores de decirles, bueno, creo que te recomiendo este libro, sería lo mejor para entender tal cosa, ¿no? Claro, bueno, y además la oferta es importante. Estamos viendo que ahorita tenemos desde uno estrictamente político, que es la democracia constitucional de Pedro Salazar, pero también la interrupción legal del embarazo de Marta Lamas, o cómo hacer funcionar nuestra democracia de Stephen Breyer. De Estados Unidos. Exacto. Es una cosa global, ¿no? Es decir, la democracia es un concepto global y tiene muchas aristas. De la práctica, desde lo doméstico hasta lo estrictamente político. Antes de irnos, José Antonio, ¿cómo quisiera cerrar la relación de la democracia con tu trabajo al frente de un seminario que me encanta que podamos decir que existe, porque a veces no sabemos que existe, y me parece fundamental el trabajo que ustedes hacen investigando qué es la juventud, al menos desde la Universidad Nacional? Bueno, me parece que en estos temas, yo siempre he dicho que cuando pensamos la participación juvenil la seguimos concebiendo como la participación setentera, ¿no? De los años 70, ¿no? Esta militancia entregada, con conocimiento. Yo creo que fundamentalmente las nuevas generaciones, los diferentes sectores juveniles participan muy puntualmente en temas que les interesan, ¿no? Y cambian, pues como es parte de su propia vida, donde digamos lo más seguro es la imprevisibilidad, ¿no? De las cosas, y en ese sentido hay formas totalmente novedosas. Yo ahorita recuerdo los memes. Los memes, son algunas posturas políticas, ¿no? En una imagen, claro. Que con toda claridad, más que cualquier tesis de doctorado, ¿no? Son así, dan en el clavo, ¿no? Pero igual todos los temas de los grafitis, ¿no? Que tienen que es parte cultura, que es parte política, por supuesto, ¿no? Que, o sea, hay como muchas manifestaciones, los tatuajes, el piercing, la moda. Entonces, son las nuevas expresiones de la política, son las nuevas expresiones de este entender entender, siempre digo que la política finalmente es el lugar donde nos podemos poner de acuerdo. Así es. ¿No? Independientemente de que pensemos de otra manera. Entre nosotros. Pues ¿no? nos vamos con esa idea tuya, ese es el lugar de la democracia donde podemos ponernos de acuerdo. Rocío, muchas gracias por regalarnos todos estos libros. Gracias, Carlos. Tenemos 15 segunditos para que nos regales una última frase que quieras rematar, la democracia. Yo creo que la democracia tiene un componente educativo muy importante.
Perfecto. Pues muchísimas gracias a los tres. Pensemos la democracia. Gracias. Participemos en hashtag Pensar la Democracia. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Y a usted le recomendamos entonces todos estos libros que nos han traído hoy y que participe en nuestras dinámicas para que se lleve un libro. Muchas gracias. Soy Anel Pérez y me despido de ustedes de TV UNAM.